Muy bien, entonces vamos a continuar. Ustedes ya hicieron la investigación que les pedí de los ángulos que van a ser iguales y correspondientes entre rectas paralelas cortadas por una transversal. Estas dos que están aquí, R y S, son rectas paralelas y las va a cortar una transversal que sería la recta T y se van a formar aquí 8 ángulos. El ángulo A, B, C, D, E, F, G y H. En este video les voy a resumir y les voy a explicar toda la información que ustedes ya investigaron. En este caso, si notamos los ángulos de color negro, van a tener todos la misma medida. Todos van a tener la misma medida porque esta parte de aquí es como si fuera la misma de acá. El ángulo A y el ángulo D van a medir lo mismo. ¿Por qué? Porque son opuestos por el vértice. ¿Qué quiere decir opuestos por el vértice? Porque están compartiendo este puntito de aquí que se forma, donde corta, ahí se llama vértice. Al momento de compartir los dos el mismo vértice, automáticamente son iguales. Y si me doy cuenta, a simple vista, ángulo A y ángulo D van a medir lo mismo. Lo mismo sucede con el ángulo B y el ángulo C. Como están los dos de frente y comparten el vértice, estos dos ángulos van a medir lo mismo porque son opuestos por el vértice. El ángulo E y el ángulo H miden lo mismo porque son opuestos por el vértice. Están los dos de frente. Y el ángulo G y el ángulo F también van a medir lo mismo porque son opuestos por el vértice. Continuamos. Aquí el ángulo A y el ángulo E van a tener la misma medida. ¿Por qué? Porque son correspondientes. ¿Qué quiere decir correspondientes? Que los dos están del mismo lado de la transversal y en la misma posición. ¿Cuál es la transversal? Esta recta se le llama transversal, esta diagonal. Y si me doy cuenta, el ángulo A es igual al ángulo E. Y el ángulo B y el ángulo F van a ser iguales porque también son correspondientes. Están del mismo lado de la transversal. Igual con el ángulo C y el ángulo G van a ser iguales porque son correspondientes. Están del mismo lado de la transversal. Y el ángulo D y el ángulo H van a ser iguales porque son correspondientes del mismo lado de la transversal. Continuamos. Aquí en estos ángulos, este ángulo A va a ser igual al ángulo H. ¿Por qué? Porque son ángulos alternos externos. ¿Cuáles son los ángulos externos? Son todos aquellos ángulos que se forman por fuera de las paralelas. Aquí, ¿qué ángulos serían los externos? A, B, G y H, porque están fuera de las rectas paralelas. Y el ángulo A y el ángulo H son iguales porque son alternos. ¿Qué quiere decir alternos? Que uno está de un lado de la transversal y el otro está del otro lado de la transversal. Seguimos con el ángulo B. El ángulo B va a ser igual al ángulo G porque son alternos externos, están por fuera de las rectas, uno está de un lado de la transversal y el otro está del otro lado de la transversal. Es como si esta parte de aquí se diera vuelta y fuera lo mismo acá abajo. Seguimos, ángulo C y ángulo F van a ser ángulos iguales, van a medir lo mismo porque son alternos internos. Los ángulos internos son los que están dentro de las rectas paralelas y alternos porque el ángulo C está de un lado de la transversal y el ángulo F está del otro lado. Igual, ángulo D y ángulo E van a ser iguales porque son alternos internos. Están dentro de las rectas paralelas, pero uno está de un lado y uno está del otro. Y ahí terminaríamos de relacionar todos los ángulos que van a medir lo mismo. Y en resumen, todas las propiedades que les acabo de decir en este momento, quedaría como que el ángulo A, el ángulo D, el ángulo E y el ángulo H van a medir lo mismo. Y lo mismo sería con el ángulo B, C, F y G, van a medir lo mismo. O sea que estas rectas, en realidad nada más vamos a tener dos valores de ángulos y esos valores se van a estar repitiendo en varios ángulos de aquí. Ahora algo importante. ¿Qué pasa si yo junto el ángulo G y el ángulo H? Se estarían convirtiendo los dos en un ángulo de 180 grados, un ángulo llano. Si yo uno el ángulo F y el ángulo H, se estaría formando un ángulo de 180 grados y G y E se estaría formando un ángulo de 180 grados. Por lo tanto, estos ángulos, los ángulos que estén juntos van a ser suplementarios, sumados 180. Si yo junto estos dos, sumados 180. Si junto estos dos, sumados 180. Si junto estos dos, sumados 180. Si junto estos dos, sumados 180. Y si junto estos dos, sumados 180. Muy bien, y aquí vamos a tener 3 ejemplos. Vamos a calcular los ángulos de cada figura.
En este caso, primero defino los ángulos. Este sería el ángulo A, B, C, D, E, F, G y H. Voy a encontrar la medida de todos los ángulos. Entonces, primero voy a determinar qué ángulos son iguales al ángulo F. Por ejemplo, aquí, si el ángulo F mide 20 grados, entonces el ángulo que está de frente va a medir también 20 grados. Y ahí yo ya terminé aquí de encontrar el ángulo que era igual. Si este vale 20, este vale 20 grados porque está de frente, son opuestos por el vértice. Ahora me voy acá a la parte de arriba. De este lado, ¿qué ángulo será igual al ángulo F? Pues sería el ángulo B. ¿Por qué sería el ángulo B? Porque es correspondiente, está del mismo lado de la transversal. Y si me doy cuenta a simple vista, esto es lo mismo que esto, por lo tanto el ángulo B sería 20 grados. Y si el B vale 20, entonces el ángulo que está de frente va a medir también 20 grados. Ya encontré todos los ángulos que miden 20. Ahora me falta encontrar el ángulo que está al lado del ángulo F, que sería HE, y el ángulo A y el D. Habíamos quedado que si yo juntaba dos ángulos, iban a ser ángulos suplementarios. Y los ángulos suplementarios, si yo junto estos dos, van a sumar 180. O sea que el ángulo E más el ángulo F, ángulo E más ángulo F me va a dar 180 grados. Y si F vale 20 grados, entonces para el ángulo E, si yo a 180 le quito 20 grados, me va a dar exactamente la medida del ángulo E, que sería 160 grados. Entonces el ángulo E sería 160 grados. Y si el ángulo E vale 160, el que está de frente va a medir 160 grados, que sería el ángulo H. Y seguimos con el ángulo E. De este lado, ¿qué ángulo sería correspondiente? El ángulo A, porque está del mismo lado de la transversal. Entonces, este ángulo sería igual a 160 grados. Y si este vale 160, el que está de frente va a medir 160 grados. Y ahí encontramos la medida de todos los ángulos de esas rectas paralelas. Vamos al ejemplo número 2. Denominamos ángulos. Este sería el ángulo A, este sería el ángulo B, C, D, este sería el E, el F, el G y el H. Y denominamos ángulos iguales al ángulo A. Si el ángulo A está aquí, el ángulo que esté de frente va a medir 110 grados. Y si el ángulo A mide 110, entonces el mismo ángulo de la parte de abajo que está en la misma posición, del mismo lado de la transversal, va a medir 110 grados. Y si este mide 110, este vale 110 grados. Ya encontramos los cuatro ángulos que eran iguales. Vamos por el otro ángulo, que sería el ángulo B. Si juntamos estos dos, se convertirían en ángulos suplementarios. Entonces, para encontrar el ángulo B, si son suplementarios, si a 180 le quito 110, me va a dar el ángulo B, que sería 70 grados. Entonces, el ángulo B mide 70 grados. Y si este mide 70, este mide 70 grados. Y si este mide 70, el correspondiente, que sería este, sería de 70 grados. Y este, el que está de frente, sería 70 grados. Y ahí terminaríamos todos los ángulos de la figura número 2. Vamos a la figura número 3. Identificamos ángulos. Este sería el ángulo A, B, C, D, E, F, G y el ángulo H. Denominamos los ángulos que sean iguales. Si este mide 40, el que está de frente mide 40 grados. Si este mide 40, el correspondiente, que sería el G, el que está en la misma posición y del mismo lado, va a medir 40 grados. Y si el G mide 40, el F mide 40 grados. Y ya encontramos los cuatro ángulos iguales. Nos falta encontrar el otro ángulo. Si este es el ángulo C y el ángulo A, si yo los junto me van a dar 180 grados suplementarios. Entonces para el ángulo A será igual a 180 menos 40 grados. Y el ángulo A será igual a 140 grados. Entonces el A mide 140 grados y el que está de frente, el D, mediría 140 grados. Y el A es correspondiente con el E, entonces mide 140 grados. Y el que está de frente mide 140 grados.
Y así ya encontramos los ángulos entre las rectas paralelas. Y esos serían los 3 ejemplos. Calculamos primero los ángulos que van a ser iguales y luego para encontrar los que están al lado de los ángulos que ya tengo, a 180 le quito el ángulo que ya conozco y saco los demás ángulos por propiedades.